estudio hablando, bueno, qué sé Bien, yo. muy bien. Juega la Bueno, humilde. feliz día ante todo. Muchísimas gracias, sí, es un día Feliz muy día. especial. Es un día especial para los maestros y maestras, ¿no? Sí, las escuchaba recién hablando de Sarmiento, ¿no? Y Mm, viste que hay como modas de hacer presentismo, de juzgar de acuerdo al presente. Y si bien yo no comparto un montón de cosas que decía Sarmiento, seguramente hoy en este presente, pero en su presente creo que era un progresista. claro. La laicidad de la escuela era algo casi imposible. Mm. O sea, que la escuela sea laica me parece que fue un gran logro. Sí, que la Y iglesia no gratuita. interviniera ahí en Era ese modelo impresionante, educativo. era revolucionario en ese momento. Me Mm. van a odiar un montón de lo que estoy diciendo. No, Pero a no. mí me parece que no se puede hacer presente, no puedes juzgar por el presente, tenés que ver el Mm. contexto histórico de ese momento. Y también había un proyecto educativo, ¿no? Había una escuela que se quería, había un proyecto que se deseaba de determinada escuela. Coincidamos hoy o no, había un proyecto. Sí. Había un proyecto, lo digo de nuevo. Mm. En presente tenemos que pensar un poco a ver si hay algún proyecto educativo o si el proyecto educativo es más destructivo que constructivo para la Ujú. construcción de nuestros sujetos o de los pibes y pibas de... Sí. Recién Ese es... contábamos un poco, bueno, tu trayectoria y todo tu trabajo que hiciste a lo largo de los años. Nos gustaría que nos cuentes un poco, bueno, cómo empezaste también en esta cuestión de la educación, siendo directora de escuelas, un poco de tu recorrido personal en relación a la educación. Bueno, hay como varias etapas, como todos los individuos, hablamos de individuos horribles, como todas las personas, hay varias etapas en la vida de uno y puntos de inflexión donde uno va cambiando. Mm. Yo era muy jovencita, empecé a estudiar en el profesorado, en esa época era un profesorado de 2 años y medio, porque yo quería estudiar en la universidad, Mm. la verdad. Esa era la intención, decía, bueno, soy maestra, trabajo 4 horas, me dedico a la familia ¿De y dónde sigo sos vos? estudiando, de Villa Ballester. Y esa fue mi intención, no pensé que eso iba a ser la carrera de mi vida. Y pensando en esa persona que pensaba así de la docencia, me preocupé mucho por hacer y generar teoría dentro del aula. Porque Sí. siento que somos nosotros y nosotras, los docentes, quienes tenemos la teoría en nuestras manos, porque tenemos la praxis, ¿no? La experiencia, y tenemos que estudiar. Porque estoy un poco, siempre me cansaba mucho esta cuestión cuando estábamos en algún debate u otra cosa, ¿viste? Yo no tengo ese vocabulario, ese lenguaje académico, esa cosa del prestigio académico. Y vos discutías determinadas cosas y parecía que siendo maestrita de aula no tenías verdades. Entonces me preocupaba mucho por estudiar, por pensar, por investigar, por crear. Y de trabajar en forma colectiva yo estoy dentro de una agrupación docente, Resistencia Colectiva. Bien. Y para nosotros la cuestión pedagógica es política. Ujú. ¿Qué sujetos ayudamos o contribuimos a construir? ¿Qué subjetividad ayudamos a construir en cada momento histórico? Nos parece importantísimo la cuestión pedagógica, ¿no? Y en ese, desde el comienzo de tu vida docente, ¿vos ya eras consciente de eso? No. Como tampoco era consciente como mujer de un montón de cosas de mujer. Era una maestrita que ponía toda la energía y la fuerza ahí y era feliz dentro del aula y creía que dentro del aula yo cambiaba todo. Mm. Y sé que se cambian cosas, no estoy hablando que no se acaba, al contrario, creo que hay un montón cuando yo me encuentro con algún exalumno que está haciendo teatro y me lo voy a ver a una obra de teatro, me dice, me acuerdo cuando vos me hiciste, y yo digo, ¿tan importante eso? Sí, Y a la claro. vez somos insignificantes también, son las dos cosas. De una manera u otra somos las dos cosas. Por eso es importante verlo de una manera holística, global, contextualizarlo. Porque si no está permanentemente la frustración de que los pibes no aprenden. Mira lo que me hace, no me estudió. Claro. Los maestros decimos mucho de eso. Y creo que si no lo vemos de una manera holística y no vemos el aula de esa manera, en ese contexto, qué le pasa a los pibes, qué le pasa a los padres, qué pasa en el país, qué es lo que se quiere de la educación, qué es lo que yo estoy enseñando y cómo lo estoy enseñando y para qué es lo que me Sí. está pasando a mí en mi vida también en ese momento. Más lo internacional si quieres también, ¿no? Porque en la educación hay mucho de eso. En Claro, los obvio. 90 los préstamos internacionales tenían que ver con modificar la educación, la Ley Federal de Educación me tocó, así pues me dan como yeta. Año 92. Claro, y la ley, el liberalismo vino a
casi destruir esa educación que nosotros teníamos. Y la resistencia de los docentes detuvo bastante esa cuestión. No lo suficiente, ¿no? Porque hay un punto de inflexión ahí para nosotros. Había escuelas nacionales. Claro, hoy depende de cada provincia la educación. Claro, pero cuando yo empecé, vos te enterabas si en Tierra del Fuego, en San Luis, en San Juan, cuánto ganaba un docente en esas provincias, cuáles eran los problemas educativos que tenían. Uno sabía qué era lo que pasaba, nadie sabe nada. Sí, hoy está mucho más fragmentado, sin dudas. Y es muy interesante esta cuestión que vos planteás de la mirada holística, ¿no? De tener en consideración un montón de cosas a la hora de ejercer la docencia. Y también te siento hasta, o sea, una persona muy involucrada y hasta militante de la educación, ¿no? Como Sí, una eso. cuestión revolucionaria que es admirable de cualquier docente que lo ejerce de esa manera. Pero me interesa saber, o sea, vos vas con ese espíritu, encarás con ese espíritu una clase. ¿Con qué te encontrás cuando después vas a una escuela pública del conurbano, por ejemplo? ¿Cómo se choca ese espíritu tuyo con la realidad? Perfecto, no hay ningún problema. No, al contrario, es lo que tenemos que tener para poder trabajar y no sentirnos que fracasamos, Ujú. para no sentirnos derrotados y derrotadas. Es eso, que no es solamente, digo solamente otra vez, ¿no? Porque la palabra culpa igual es una porquería, pero no es solamente responsabilidad, ahí está, la responsabilidad nuestra. Mm. También es responsabilidad nuestra, ¿no? Pero hay un sistema que nos lleva a determinados lugares y que hay una historia que nos llevó a estar acá donde estamos. No es que hoy de golpe, uy, qué crisis educativa. Yo sé que yo empecé en el año, bueno, ahí se van a dar cuenta más o menos mi edad, que nos parece, No, por favor. en el año 87. A dar clases. Empecé. Ahí, viste, recién me había recibido y empecé a trabajar. Que yo no tomo conciencia si estaba dando bien clases. Yo entraba y tenía mucho miedo. Pero ya en el 88, cuando yo quería volver a trabajar, hasta abril no trabajé porque fue el paro por tiempo indeterminado que le hicimos a Alfonsín. Ujú. Y no conseguimos trabajo. Bueno, ahí hay un punto de inflexión interesante. Los docentes empezamos a sentirnos que éramos trabajadores, que con el amor del pueblo, con la consideración de los regalitos del Día del Maestro, no alcanzaba para darle de comer a nuestros hijos, porque el mundo había cambiado. Las mujeres ya no éramos señoras de la casa solamente, éramos personas que sosteníamos familias. Y el sueldo docente era, no, me acuerdo que era muy, muy bajo, y empezamos a pensarnos en democracia, porque tampoco es casualidad. Claro. En democracia empezamos a sentirnos trabajadores y trabajadoras. Y ahí hubo un punto interesante de inflexión respecto a la educación, a donde a muchos apuntan que tenemos rehenes a los pibes y a las pibas. Ser consciente de los propios derechos, digamos, y de la lucha en sí misma. Sí, ese momento nosotros decíamos la escuela en nuestras manos, la educación en nuestras manos. Y a lo sumo, en toda mi experiencia educativa, en todos los gobiernos, nos consultaron en un multiple choice, que era lo que queríamos. Y nada más. Y nos reuníamos y nosotros decíamos cosas, pero de lo que decíamos en el aula, eso ya estaba la ley hecha, ya estaban las reformas hechas, las resoluciones hechas. Siempre nos pasó más o menos lo mismo, ¿no? Creo, respecto a la lucha hablo, ¿no? Pero sí pudimos cambiar y pudimos detener un montón de reformas que realmente venían para destruir lo que nosotros conocemos como educación pública. Una educación pública, ustedes me habían mandado algunas preguntas posibles, ¿no? Y entonces en una decía de intercambio de clases. Quizás de intercambio de sectores, por lo general éramos las clases trabajadoras. Pero eran de sectores seguros, estaba el hijo, cuando yo iba a la escuela, estaba el hijo del comerciante, el hijo del doctor, el pibe que venía de la villa, o el migrante, estábamos todos ahí, y ahí en ese intercambio aprendíamos. Claro. Hoy la escuela pública no tiene, salvo algunas escuelas más urbanas, y en el conurbano no tenemos todo ese intercambio. Los hijos de los trabajadores y trabajadoras muchas veces están en las escuelas privadas, que no son privadas, sí, y me claro. encantó lo que vos dijiste, porque parece que, ay, escuela privada, son públicas. De gestión Yo privada, tengo una ¿no? tensión ahí, ¿no? Para mí son privadas, porque si no pagás no entras. Claro. Eso es privado. Eso es y excluyente. exclusivo. Claro, es exclusivo de algunos. Sí. Que pueden pagar o de presentar alguna carta para que te den una
qué sé yo, te den la posibilidad de cursar o de estar de una beca, que por lo general te la dan cuando tenés muchos hermanos para que pague algún hermano y están esclavos los otros. O sea, Claro. no te la dan porque si tenés necesidad o alguna cuestión así. Pero, y las escuelas católicas o religiosas, pero que también tienen doble subvención, Parroquiales, sí. claro. Y todas esas cobran cuotas, la gente cobra cuota y le tiene como pareciera hoy que sería una cuestión de prestigio, que se aprende más. Y ahí hay otro tema. ¿Para qué está la escuela? ¿Para qué tenemos escuelas? Porque algunos te dicen, viste, no es político. Ay, no hay que meterse en política. Y los mismos maestros están ya casi convencidos que no es política. Entonces, ¿para qué el Estado da plata en las escuelas? ¿Para qué se le da a algunas, a otras no ponen ni los techos? Porque las escuelas públicas sobreviven sin mantenimiento, las cooperadoras cada vez no existen. O sea, las cooperadoras empiezan en principio del siglo XX por la hambruna, para darle de comer a los pibes y pibas. Porque la escuela es un lugar y un centro solidario donde hay comunidad. Y eso todavía, ¿viste? Cuando dice está todo eso. No, Sí. ¿Persiste? no, se incendia una casilla y estamos todos ahí ayudando. Sí, Quedó las una redes de mamá- solidaridad, ¿no? Que un poco Es- mencionábamos recién y eso también se- en relación a la cuestión de la vivienda, en la educación también, que padres, madres, responsables de los niños se junten a ocuparse de cuestiones en las que el Estado no se está ocupando. Digo, eso es importantísimo en la escuela argentina. Pero es el lugar donde si un pibe o una piba no aparece por varios días, lo van a buscar a la casa. Mm. Y detectan los problemas, detectan cuestiones hasta de suicidio, de intenciones de suicidios o de abusos. Es un lugar. Ahora, ¿ese es el lugar central de la escuela? ¿Podría ocuparse otro organismo de eso? Por eso digo, Claro. no es que no sirve. La escuela es útil, es necesaria, es un lugar donde para pibes que no tienen ningún lugar. Es un Ujú. lugar a veces, no en todos los calefaccionado, para los pibes que viven en una casilla y una vez se mueren de frío y la tienen. Y siempre ¿se se entiende? menciona esto de la... Pero no tiene que ser eso. Claro, por el tema ¿no? De que funcionen como comedores, ¿no? Que no- Claro, pero La es situación de emergencia. tendría que ser así. Hoy es estructural en la escuela. Sí. Pero también ese tipo de cuestiones que cuando viste que alguien se para, no, tiene que ser solamente el conocimiento, Claro. también puede ser un lugar de conocimiento. Porque qué mejor que un comedor para pensar en soberanía alimentaria. Mm, Qué mejor para un comedor para pensar en salud y en el cuidado de nuestros cuerpos. claro. O sea, depende cómo lo puedas utilizar. El problema es que los papás y las mamás no piensen que la escuela es el lugar que le resuelve los problemas domésticos. O ahí está el rol también del docente, ¿no? ¿Vos crees, bueno, sería... Fundamental. No Para es mí solamente enseñar... el sí, eje de... claro. Es la estructura. O sea, para mí la columna de una escuela son los educadores. Pero el tema es que estamos inmersos en un sistema que nos corrompe. Y cuando digo nos corrompe, no, porque pueden aparecer los libertarios y decir, eso, ñoqui. Como ya uno se siente parásito, todas las cosas que... Yo siempre fui trabajadora del Estado, así que soy un parásito. Todos los insultos. No, hablo de corromperse en... Yo empecé a trabajar de determinada manera, con determinada voluntad, con determinados sueños. Y yo tuve la suerte de tener un colectivo de compañeros y compañeras que tenían los mismos sueños que yo y con los que nos reuníamos en una época, una vez por semana, a hablar y a llorar y a decir, pasó esto con fulanito, estoy dando esto y no sé cómo darlo, me pasa esto con la familia, y empezamos a pensar la escuela. Mm, Pero tuve ese privilegio de tener un colectivo docente que me ayudó a sentirme acompañada en ese sueño. claro. Sí. No, los docentes trabajan 3 trabajos, hablando de primaria, que es lo que yo puedo hablar. Trabajan 3 trabajos. Trabajan en la mañana, a la tarde, a la noche. El Sí, sueldo es muchos aproximadamente turnos. 600.000 pesos en la provincia de Buenos Aires. Yo gano, y si soy una privilegiada, parecería que fuese mucho, como directora de escuela de primera, además de 30 secciones, con 25 años de servicio, cuando me jubilé, el 80%, ¿sí? Tengo el 80%, o sea, eso quiere decir que es casi lo que gana un director, porque no me descuentan jubilación, que es en la provincia de Buenos Aires es el 18%. Claro. Nosotros nos podemos jubilar antes, pero no porque tenemos privilegios, sino porque aportamos el 50% más que aporta otra persona de jubilación. Entiendo. Por 2 turnos y te jubilás por 1. Claro. Para que se sepa, porque viste que también se Sí, jubilan a sí. los 50. No, aportamos más plata siempre. El IPS se aportó más plata. Y yo estoy llegando a un palo 200. Bueno, cualquier jubilado que me escuche se va a qué bien.
Pero estoy hablando de que No, eso no, es igual. aproximadamente lo que está ganando un director de primera por un trabajo Sí, en de relación a los jornada costos de simple. vida, claramente no es un salario El muy director abultado, tenés claramente 30, no. 40 personas a cargo y una comunidad a cargo a la que le Mm. hablás, a la que le transmitís un proyecto educativo y además tenés niños y niñas con toda esa responsabilidad civil sobre Sí, ellos. no. Un Bueno, montón. Es un tocazo. hablando de eso, No de la, estudia. de ¿Cuándo la estudias? responsabilidad y del rol docente, ¿no? Hay una frase que circula mucho, digo, en redes y en varios lados, de esto de con mis hijos no, ¿no? Como esta cuestión del rol docente. ¿Vos crees que en los últimos años se desacreditó el rol del docente? Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, como se desacreditó el trabajo del Estado. Cuando vos caminás por la calle y si no hubiese un trabajador del Estado, vos hay un montón de cosas que no podés hacer. No Mm. podés cruzar la calle porque el semáforo no te lo arregló nadie. No sé, cosas simples. Se desacredita, pero porque tiene un sentido desacreditar el trabajo nuestro. Primero porque nosotros dejamos... A ver, lo que pasa es que todas las cosas tienen cosas buenas y cosas malas. Por las dudas, porque yo no quiero ser extremista en lo que digo, ¿no? Pero dejamos de ser, yo al menos dejé de ser la segunda mamá de mis estudiantes. Mm. Yo me siento una profesional, yo me siento... Y sacando también el rol del profesional, individuo, progresista. Estoy hablando de en el modo en que yo tengo que preparar mi clase, en el modo que yo siento el aula, en el modo en que yo me capacito, o en el modo que lucho por mis derechos. Yo siento que eso es parte de la enseñanza. Sí, claro. O sea, si yo no me posiciono como una trabajadora que defiende sus derechos, mis pibes, los estudiantes que vienen a mi escuela pública, no tienen a nadie, porque hay muy poco trabajo formal con derechos. Porque Mm. hace mucho que los pibes no tienen papás que tienen trabajos en una fábrica con un horario determinado y una estructura de horario. Porque si bien la estructura del horario es me tengo que levantar a las 7 de la mañana, siento que no soy libre. Pasa eso, ¿no? Ahora piensa mucho en eso, pero te estructura también. Bueno, la escuela, en ese Ay. sentido, pareciera ser como la única instancia estructurada que existe, ¿no? Dentro de esta dinámica de mercado laboral posmoderno, ¿no? Donde todo termina siendo Y muy volátil. Y muy... volátil. Parece ser que como que la escuela sigue manteniendo ese esquema, recién mencionábamos a Sarmiento, de la época de Sarmiento. ¿Vos estás de acuerdo con eso o pensás que hay cosas que se van renovando? Hay estructuras que Sí. tienen que ver con horarios, espacios y roles dentro de esa estructura. Normas, reglas. Hay una estructura, obviamente. Hay objetivos en la escuela. Claro. Hay propósitos. Mira las palabras que te digo, ¿no? Hay objetivos, hay propósito y hay futuro. Vos dijiste proyecto hoy, que me Hay parece proyecto, una palabra... hay futuro, porque vos querés terminar una escuela. O sea, aunque sea de 6 años, vos tenés un futuro. Estoy hablando de palabras que ya no se hablan. Entonces yo lo pongo en valor eso, no lo pongo como algo malo. Lo pongo en valor porque la estructura ayuda a contener y abrazar. Cuando vos te levantás a la mañana y tu viejo no están, o tu viejo se fue con el carro, o hay problemas de adicciones, y vos te bañás solo, te manejás solo, vos una estructura que te contenga, eso es amor también, ¿no? Porque parece, viste, como que vivimos en una sociedad con miles de personas al lado, con casas al lado, con calles compartidas. No vivimos solos, libres, o sea, vivimos en esa estructura también. A mí me parece que eso es bueno, no es malo en sí mismo. Sí, igual yo te debatiría todos los programas, los cursos, Claro, sí, sí. porque hoy por hoy sí hay que pensar en cuestiones, pero hay intenciones también. Hay sujetos que se quieren construir. Entonces, en algún momento que se quería construir sujetos que acepten el trabajo precarizado. Ya está, lo tienen. Todo el mundo acepta ser parte de repartir mercadería y es feliz con eso. Y tenemos sujetos precarizados, ¿no? Y que pueden tener valores en algunas cuestiones mejorados y en otras cuestiones me parece que la precarización laboral, al menos yo que siempre estuve en trabajo formal con derecho, me siento que para mí es una ganancia esto. Pero, y hoy por hoy, ¿cuál es el sujeto que se quiere construir? Sí, no, blanco, negro, verdadero, falso. ¿Qué es? Porque nosotros no estamos trabajando para que nuestros estudiantes sean los que hacen los programas, las aplicaciones, sean los que piensan, sino para que sean los que operen. Algo que ya está servido, ¿sí? Y con
con agregados interesantes ideológicos también, ¿no? Que van formando también de alguna manera. No digo que sean determinantes, porque yo no creo en la determinación, yo creo en la capacidad de agencia de todos, pero si nosotros tenemos pibes y pibas que no se tienen que rebelar contra nada, ni siquiera contra sus propios padres, que les pongan límites. Porque los padres, ya sé, yo tuve muchos límites, no te quiero dar límites. ¿Sabes? Si vos no tenés ni siquiera para rebelarte, para ir al bailar, o para ponerte, la ropa no importa, pero para ir a bailar o para ver qué tenés que estudiar, si vos no tenés ningún límite, ¿qué te vas a rebelar en la vida? No vamos a tener pibes rebeldes. Claro. Que luchemos, que yo soñaba con la revolución. Bueno, a mí me interesa entrar ahí en el tema del docente y también lo que siempre se dijo, el rol de la autoridad, ¿no? Como que también ahora supuestamente vivimos en un momento donde las autoridades no son respetadas. O sea, por ejemplo, situaciones como uno ve a veces en la tele de padres que van y enfrentan a los docentes porque el docente le puso un 2 a su hijo. ¿Son situaciones que se dan o es una...? Sí, se da de todo. Tienen miedo de todo. Mis compañeras con las que yo hablo y cuando nos reunimos, sí, separan docentes, pero a trochimoche del aula, por prevención, porque apenas un padre o una madre dice determinada cosa, hay mucha persecución a los docentes, sobre todo, bueno, yo al menos lo que escuché, yo no estoy dentro del aula hoy, entonces no te voy a decir, pero sí de lo que escucho, de cuestiones de aparecer en el Facebook denunciando un abuso en un jardín, ¿no? Y no está sustentado por nada, pero lo primero que se hace es separar al docente de la escuela para que no quemen la escuela. Pasa en muchos barrios esto. Claro. A veces hubo escuelas en algunos barrios que fueron llevadas los padres por un micro de la municipalidad. O sea, se usa para un montón de cosas. Estamos todo el tiempo y cuestionados por lo que enseñamos. Pero vuelvo a pensar, ¿qué es una escuela para cada uno de nosotros? ¿Para qué está la escuela? Para tener a los pibes cuando yo voy a trabajar, para sostener este mundo que es una supuesta felicidad de consumo. Entonces me lo tienen, y si no me lo tienen, ¿qué hago yo con el pibe? ¿Para qué sirve la escuela? Y eso no nos pudimos poner a pensar, porque vivimos peleando por el sueldo, por la jornada, por las condiciones laborales, por el techo que se nos cae, por los pibes que tienen hambre. Venimos peleando por un montón de cuestiones, por resoluciones que tienen que ver con la evaluación y que no coincidimos, ¿no? Como el régimen académico en la secundaria en Provincia de Buenos Aires, por un montón de cuestiones que son importantes, y son necesarias y son urgentes, pero no nos pudimos poner a pensar qué es la escuela y qué queremos en la escuela y qué queremos enseñar en las escuelas. Y el tema de pensar, por eso lo digo pensar, porque nosotros enseñamos a partir de las inteligencias. Estamos todo el día hablando de inteligencia. Los pibes puedan resolver en la miseria, vender buñuelitos y pesar gramos de harina, cuánto va de manteca, y eso es importante. No estoy diciendo que no. Por eso digo, nada es bueno o malo en general. Sí. Pero no logran el pensamiento poético, abstracto. Entender la metáfora, cómo creamos, cómo nos elevamos, cómo nos vemos, si no nos podemos elevar y vernos desde afuera, si todo es inteligencia y práctica. De lo inmediato, ¿no? Bueno, esto de lo material que mencionás, lo material en un sentido amplio, ¿no? Cuando eso no está resuelto, bueno, hay un montón de otras cosas que son secundarias, ¿no? Pero en ese sentido la pregunta es si la escuela privada tiene mejor nivel que la pública. No, tiene prestigio. En un mundo capitalista. La felicidad en un mundo capitalista, pongámosla en cuestión, ¿no? Entonces el éxito y el prestigio en un mundo capitalista quizás es una acumulación de conocimientos, y vos también dijiste algo recién del conocimiento, no son los contenidos. El conocimiento es esta posibilidad de pensar, crear, destruir, volver a pensar y crear cosas nuevas, ¿no? También, además del bagaje de conocimientos que heredamos de nuestros ancestros. Pero también hay un prestigio de qué conocimientos son buenos y qué conocimientos son malos, ¿no? Si nosotros hablamos de la Pachamama, ahora recién está como considerado un conocimiento válido en la escuela. Claro. Entonces, estamos hablando de eso, de éxito dentro de un sistema que el éxito es acumular. Y también capaz esto de que si se paga es mejor. Sí. Eso siempre. Es lo mismo que cuando vas a un traumatólogo. Yo escucho un montón de familias alrededor que dicen, no, yo pagué, no me va atiendo por la obra social. Y no ese es el mismo traumatólogo que te cobra en el consultorio y te cobra en la obra social. Claro, los maestros son los mismos que están en la escuela pública y en la escuela privada.
Yo siento que tenemos que generar una conciencia colectiva de los docentes pensando en qué escuela queremos y empezar a pensarlo. Un congreso pedagógico que sea real de educadores y no de un sindicato, de un color particular que invita a los que quiere invitar y que no se abre, porque a veces los sindicatos son más sectarios que la izquierda, como ellos plantean que la izquierda es sectaria. Los sindicatos son muy sectarios. Claudia, y en ese sentido pienso... si tenemos más presupuesto, ¿no? El día de mañana decimos, bueno, otorgamos mucho más presupuesto a la educación. ¿Y en qué lo van a usar? ¿En qué lo van a usar? Y si no hay un modelo nuevo, ¿sirve que haya mucho más presupuesto para la educación? Por supuesto que sirve. A ver, el modelo se construye, todo se crea, ¿no? Es cuestión de crear, decía Mariátegui. Se crea en el camino, no hay posibilidad de no crear y no hay posibilidad de no ser flexible, inventarse y reinventarse permanentemente. Eso es la vida y también así son las instituciones y no son estáticas. El presupuesto es necesario porque la emergencia es necesaria. Cuando te digo pensar en escuela ideal, yo no quiero más escuela de cemento, pero no es posible hoy. Yo quiero una manzana que sea una escuela llena de verde y aulas distintas, y donde no haya graduación. Ese es mi sueño, que no haya primero, segundo, tercer, cuarto grado, sino que los pibes vayan circulando de acuerdo a los saberes, a las necesidades y a los deseos. Más vale que espero eso. Espero que el arte sea el eje estructurante de una escuela. Bueno, es interesante. Espero que el juego sea el eje, porque me ayuda a convivir, porque todo lo que es contenido también lo podemos agarrar de... Ahora está todo muy avanzado, antes de las enciclopedias también, pero el problema es qué es verdadero y qué es falso. ¿Cómo puedo discernir la información? ¿Cuáles son las intenciones de determinada información? Claro. ¿No? Porque quien piensa que la Tierra es cuadrada lo cree de verdad, eso es verdad. O sea, en ese sentido, el celular, por decirlo de una manera, ¿puede ser aliado de eso? Por supuesto que puede ser aliado, pero también puede ser... No hay una disyuntiva celular sí, celular no. ¿Cuándo el celular y cuándo no el celular? Si yo estoy contando un cuento y yo quiero un ambiente de almohadones, cuentos y de soñar un rato, saquemos el celular de al lado y empecemos a soñar, imaginarnos cosas que no nos las den servida. Sí, recién hablábamos un poco de esto de que, bueno, cuando la escuela pierde un poco el monopolio de la educación, ¿cómo entran otras fuentes de conocimiento que no son necesariamente aprendizaje, como por ejemplo hoy por hoy celulares, inteligencia artificial, tablets, redes sociales, claro, pero YouTube? La escuela nunca fue el monopolio de la educación. Es en el imaginario de la gente. Ningún pibe o piba viene a la escuela sin saberes, sin haber aprendido algo, aunque sea en el recorrido de su casa a la escuela. Si no, estamos pensando que son alcancía vacía donde metemos conocimiento en un solo lugar. Y ese es otro problema que tiene la escuela, es pensarse que es el monopolio de la educación. Claro. Vos no podés enseñar sin saber cuál es la vida de ese pibe o esa piba, qué pasa en el barrio, cuáles son los problemas del barrio. Y para enseñar de esa manera, vos necesitas un trabajo, no 30. Porque necesitas conocer a esa comunidad. Y si ese pibe, esa piba no vino, citar a la mamá o irte hasta la casa a tomar mate y decir, che, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los intereses? Ven y sumate. Voy a hacer un taller de teatro, hagamos esto. Esa es la escuela que necesitamos hoy en los barrios. No necesitamos... ojo, no estoy subestimando el conocimiento formal, porque lo tenés que dar porque no lo tenés en ningún otro lado para dárselo. Porque si no la brecha es cada vez más grande. Que ese es otro problema del progresismo. Subestimar que si somos pobres aprendemos a hacer buñuelitos y vendemos en la esquina y somos felices. O cartoneamos todo. No, pensemos en saltar esa barrera, en valorar lo que se está haciendo para sobrevivir, pero que la brecha no sea que los ingenieros son los sectores medios acomodados y que los nuestros son los cartoneros felices, con derechos. Pero no estoy diciendo bueno o malo, por las dudas quiero aclarar esto. Es que es esa la realidad que tenemos hoy de la escuela pública y de nuestros pibes y en la expectativa de la familia. Son 3 generaciones de Paco o 3 generaciones sin laburo formal, de basura acumulada en las esquinas. Cuando hablabas de vivienda, ¿están contadas las personas que viven en lugares ocupados? Que no son propias porque las construyeron, pero los terrenos no tienen escritura. ¿Está contemplado que eso no está urbanizado? Ahora voy al río, ¿no? Viste que decía de Comisión de Educadores por el Río. Nosotros estamos queriendo recuperar el río Reconquista. Qué sé yo hice un cuentito de mi abuelo robustiano. Mi abuelo nos contaba historias del río que se iba y se bañaba. Y bueno, Reconquista que pasa por ahí. Nosotros tenemos el SEAMSE. Por eso, claro.
nosotros no entramos al río. Pero hay todo un sector que ya no hay de entierro de hace 30 años que no se entierra basura y que hay muchas nativas, hay partes donde no se enterró basura, que son 150 hectáreas que ahora se declararon en una nueva zonificación de reserva, lo logramos nosotros con la lucha. Pero una de las cosas que hicimos es ir a las escuelas públicas con una valija, que era una secuencia didáctica del Carpincho, donde hablamos de territorio, de la historia del río, el río en lo que significa el desarrollo, pero el río en lo que significan los habitantes que vivieron en el río, lo que significaba más allá, o pensar la naturaleza y pensarnos nosotros como parte de la naturaleza, no como los grandes transformadores para mejorar o para empeorar. Y llevamos esa valija a un montón de escuelas fuera de la escuela pública. Fuera de la escuela formal como educación popular, pero dentro de la educación formal, está bien, uno lo hace porque le gusta. Sí. No hay un mango ahí. Uno está jubilado y lo puede hacer, como mis compañeros y compañeras le hacen por pasión, que trabajan un montón de trabajos y lo hacen también porque es un grupo de docentes. Y se pueden hacer cosas. Y generó un montón de cosas el cuento que yo ni me imaginaba. Yo empiezo, me emociono con eso. Pero mi abuelo robustiano era un panadero que tenía un sector medio, gorila. pero también lo entiendo, porque la antropología también me sirvió para entender a la otra edad, ¿no? Y si no me sirvió para eso, no tendría sentido que lo único que me falta sea la tesina, porque ya fue un fracaso. Había razones de Robustiano. Sí, había razones. Robustiano se quedó huérfano a los 3 años y a los 6 años se fue a laburar de albañil con el padre, con los hermanos, y llegó a 3er grado. Claro. Era otra historia de la subida. Y con sus hermanos pusieron una panadería, los López. A mí me dicen la López en San Martín. Mira. Bueno, y pusieron una panadería en Munro. Él era un tipo muy quedado, le gustaba el vino. Era muy gorila. Gorila en el sentido de antiperonista, hablo, ¿no? Sí. En ese momento. Porque era radical, porque él vivió todo el radicalismo y lo que fue el radicalismo cuando hablamos de una cuestión popular. ¿Sí? Y el viejo falleció de un cáncer de colon y ahora descubrimos que era celíaco porque hay mucho de la familia de celíaco. Digo, era panadero. No, o sea, y cuando se jubiló, vendieron la panadería y la depositó en un plazo fijo y se vino el Rodrigazo. Perdió todo. Mi abuelo es un gran fracasado del sistema. Y hoy está en las escuelas de San Martín en un concurso de dibujo donde le leen el cuento de Robustiano y tienen que dibujar. Y yo me siento re orgullosa. Sí, porque claro. la segunda escuela donde fui directora en la 27, las baldosas que están ahí las donó mi abuelo porque tenía su fábrica de baldosas. Entonces, ¿ves cómo se mezcla? Hay cosas que son malas de esa persona y que yo digo, bueno, pero hay un sujeto o una persona que tuvo una trayectoria de vida. Y aprender a mirarnos como otros que vivieron, que tienen una trayectoria, nos tiene que enseñar. ¿Puedo decir malas palabras acá? Sí, claro. Hay hijos de mil puta que yo no quiero estar cerca, que no entiendo y no me interesa justificarlos. Aclaro, pues son los que tienen el poder, tienen la guita, son los que se llevan la guita de mis pibes. Eso no. Pero las personas comunes, somos buenos y somos malos. Las contradicciones del ser humano. Pero lo maravilloso de la educación, y que te lo tiene de educación, es poner en cuestión eso. Sí. Es hacerlo explícito, es darte cuenta. Y de eso necesitas pensar. Y el pensamiento no es inteligencia. El pensamiento es lograrlo más allá de resolver las situaciones para vivir todos los días. Eso es importantísimo, es necesario, es ahora. Y yo sueño con pensar una escuela ideal, con todos los docentes, sin que lo material y las emergencias nos corra todo el tiempo, sin que los tizazos nos corran, sin que nos digan de todo, sin que no. Ojalá, porque yo valoro a todos los docentes, al que es más estructurado, al que yo voy al aula y una vez arriba al aula y digo, ay, no me gusta lo que está haciendo. Pero venía un pibe, le hablaba y lo abracé y lo miraba a los ojos. Claro. Y ese pibe no tuvo nadie. O tomar lista. Mirá que re burocrático eso. Tomar lista, llenar el registro, poner el ítem, justificado o no justificado, porque llovió, hacer los porcentajes, ahí haces todas las estadísticas, ¿no? Aparte, jurídicamente te sirve porque si un pibe desapareció o algo, vos fíjate el tipo que encontraron muerto en esa casa, ¿te acordás? Fueron a las escuelas a buscar los registros. Estaba todo. Ah, mirá. Es muy burocrático, pero por algo está ahí, ¿no? Pero a la vez es pedagógico y es humano. Porque hay pibes que a veces pasan desapercibidos. Pero vos a las 8 de la mañana o a las 13 horas, vos preguntás, José Pérez. ¿Está? Presente. Claro. Juan
Villarruel, no, María, vamos a poner mujeres porque siempre terminamos con lo masculino. Bueno. Claudia. Claudia López, Claudia Pérez, no sé. No vino, señor. ¿Alguien sabe algo? Claro. ¿Saben por qué no vino? Esa piba que se quedó en la casa, que no sabemos por qué se quedó en la casa, sabe que hay alguien que está preguntando por ella todas las mañanas. Sabe que importa que no vino ese día y que se le pregunta al resto de los compañeros para que busquen o pregunten en el barrio por qué no vino. Ese es el presente que decimos con nuestros desaparecidos. Los decimos presentes porque no están, pero para alguien están presentes. Bueno, tomar lista es un acto pedagógico, didáctico, es un hecho educativo. ¿Cómo no va a servir la escuela por más que esté en crisis? La escuela sirve. No me pueden decir que no. Pero tomar conciencia de eso todos los días, cada mañana que vamos a las escuelas, es lo importante. Y otra anécdota, perdón, hablo mucho. No, me encanta. Es precioso lo que decís. Los pibes formaron una compañera mía, Claudia Baldrich, una gran docente, una guerrera que siempre, yo siempre fui de romper estructuras, qué sé yo, nos salgamos a informar. Y a veces me salía mal y volvía a pensar y vamos al grupo y decía, me sale mal, esto de la horizontalidad no existe, déjenme de no se puede, porque uno entra en contradicción todo el tiempo, ¿viste? Tenés ganas de decir, se sientan de a dos y no hablan. Porque se te complica, la realidad, digamos, ¿no? Claro, y yo decía, ¿por qué los formo? Y dice, tiene sentido. Todas las mañanas o todas las tardes, vos te parás como directora, yo hablo en mis cuestiones de directora, ¿no? Te parás frente a toda la escuela, que son 300, 500 pibes, y si están formados, desordenados y no de menor a mayor, no le ve las caras a todos. Claro. Si están de menor a mayor, vos tenés la posibilidad de saludar a cada uno y verles las caras. Y verlos. Y mirarlos. Algunos vas a conectar la mira, otros no. Qué incorporado que uno lo tenía eso, ¿no? Lo de formarse de menor a mayor. Tiene sentido. Sí. No, para sacarle el sentido milico, porque ahí hay un sentido milico. Eso, ¿no? Era re milico. Pero es muy lindo esta reinterpretación que das por eso reinventar. De las listas, de la formación, me parece precioso. Porque una escuela que fui de directora el primer día que fui directora, canción a la bandera, todos giraron hacia algún lado, giraron, no sé. Y todos cantaban la canción a la bandera, canción a la bandera. Y yo miraba, cuando vos sos nueva como directora, vos no cambiás nada. Observás, preguntás, mirás, porque es una falta de respeto al trabajo de los compañeros de los años anteriores, o al trabajo de la directora anterior. Vos tenés que entender por qué lo hacían. Entonces yo les pregunté, ¿por qué giran? Ah, porque ahí estaba el mástil y se rompió. Ah, mirá. Entonces, y después seguís haciendo cosas. Eso es lo que tenés que romper. No es tan mal cantar, obvio. Para mí cantar a la bandera era a la misma hora, todo el país, a las 8 de la mañana, todas las escuelas, en La Quiaca, en Ushuaia, todos estamos pensando en el país. ¿Aurora? ¿Con Aurora o con qué tema? Cualquiera. En alguna oportunidad inventamos canciones nosotros. ¿Mirá? Qué lindo sí, en alguna oportunidad hubo concursos de canciones y se inauguraba con eso. Le buscas sentido. Siempre tenés que buscar. Lo que haces en la escuela tiene que tener sentido. Y tenés que comunicárselo a los pibes para que para ellos tenga sentido. El despedirlo al día, hasta mañana, chicos, de nada. ¿Qué aprendieron hoy? Todas las salidas de la escuela era, ¿qué aprendieron hoy? Y las maestras, acostumbradas al examen y a la examinación, digan bien. Vamos a no pensar que no aprendimos nada, pensar que yo las estaba examinando a ellas, ¿viste? Había esa cosa, ¿viste? De la autoridad que es malentendida, porque la autoridad es otra cosa. La autoridad es que cuando vos salís de la escuela, una madre venga, te abrace y te diga, tengo que contarle algo, se quedó sin laburo mi marido, puedo hablar con usted. Y la dirección es un lugar donde vos podés. Eso es autoridad. Que la gente confíe en vos. La autoridad no es que si yo le digo, ponete ahí, se pongan ahí. Eso es disciplinamiento, que no está mal tampoco, ni bien, no sé, depende cómo lo uses. Vos recién, hace un ratito, mencionabas lo de la ley de educación federal, ¿no? Del menemismo, que marcó un poco lo que fue la década del 90 en términos educativos. Si tenés que comparar la situación de los 90 y la de hoy, ¿decís que hoy estamos peor? ¿Estamos mejor en otros sentidos? Yo estoy medio pesimista. Los 90 nos unimos para luchar contra eso. Y sabíamos por qué luchábamos. Leíamos los módulos, nosotros tenemos capacitaciones hasta las 9 de la noche en las escuelas, no sé si la gente lo sabrá,
pero nos quedamos en las escuelas hasta las 9 de la noche leyendo esos módulos 0, 1, 2, que era toda la formación guita del Banco Mundial. Era. Y nosotros discutíamos sobre eso que nos decían, ¿viste? Nos peleábamos, hablábamos de educación, teníamos tiempo de hablar de educación. Bien o mal, yo con la carpa blanca en ese momento no estuve de acuerdo porque para mí detenía la lucha en la calle. Burocratizar la lucha para mí, y después terminó siendo, María Elena Walsh habla de eso en una carta a la carpa blanca, que a veces uno deja cosas que terminan siendo anécdotas y no, porque el Fondo de Incentivo Docente es lo que nos sacó ahora Milei, eso es lo que logramos, porque séptimo, octavo y noveno se instaló, se desguazó la escuela primaria y la escuela secundaria, o sea, hemos perdido mucho ahí en lo que pasó en ese momento, ¿no? Pero bueno, logramos un montón de otras cosas igual. Pero hoy, yo me jubilé a los 50 en punto, porque tuve un problema de salud, mi marido, mi segundo marido, y me fui. Quedé con adultos, trabajando en alfabetización de adultos, en vientos de libertad también, experiencias hermosas, en la cárcel, para disfrutar, ¿no? Pero yo lo que escucho de mis compañeras es una tristeza enorme. No están activados, ¿no? Con el entusiasmo. ¿Está todo más fragmentado, crees? Sí. Más individualista. La escuela, cuando te dicen que la escuela salva al mundo, o que la educación te cambia la vida, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque no necesariamente sería. No acompaña, es un sistema, está todo conectado, la escuela no te salva, no te saca de la pobreza, te da herramientas, sobre todo en las épocas que había movilidad social verdadera, real, o movilidad social mayoritariamente, que todos podían, ¿no? Sí, bueno. Sigo diciendo que no soy determinante, por las dudas, sí, claro. Sí, claro. Yo lo digo, son condicionantes. Para mí, nosotros como humanos podemos dar vuelta a la tortilla todo el tiempo. Pero si no, no sería educadora. Si no tengo esa esperanza de esa autonomía o de esa cuestión colectiva que pueden cambiar las cosas, pueden traer cosas nuevas, no sería educadora. Pero me parece a mí que el desánimo y el descrédito de la escuela y el sentido que se le está dando a la escuela, con eso, o sea, no hemos crecido. ¿Para qué? Porque yo siempre luché contra todos los currículums que me mandaron. No hay, en cualquier gobierno me traías un currículum y decía, ¿y por qué esto? Bueno, esto está bueno, pero ¿esto por qué me lo están dando? ¿Para qué quieren que yo enseñe esto? O sea, siempre, toda la vida fue mirada así. Crítica. Siempre fue, bueno, sí. Pero parece un lugar común, pero no, nadie lo aplica. No, pero porque nos enseña, porque estamos dentro de un sistema. Por eso digo, a mí me salvó mucho lo colectivo, mis compañeras logramos un colectivo, y todos los colectivos que conformen, no solamente el de docente, ¿no? Ahora del Foro por la Recuperación del Río, somos re diversos, entre izquierdas, peronistas, ambientalistas, hippies. O sea, imagínate lo que es defender algo del ambiente. No sé si ustedes participaron alguna vez de algún movimiento ambientalista. Yo me fui a Cerro Negro a hacerle el piquete a la Barrigol una vez. Mira. No sé, pero fue tan loco fue eso, y tan inexperto. Unos animales fuimos, no sé qué hicimos. ¿Hace varios años? Sí. Pino y Alcira eran diputados. Mirá. Y tuvieron que salir a hacer, porque nos secuestraron el micro. No, ¿sabes rebelde la Claudia, ¿eh? Bueno, sabes qué experiencia, pero yo la critico esa experiencia. Sí. No, pero la critico esa experiencia, porque no sabíamos ni quiénes teníamos al lado en el micro, podíamos tener servicio y ni nos dimos cuenta. Claro, muy improvisado. Todo. No, era así, éramos ambientalistas. Por eso sí. Éramos ambientalistas, como Dean. Y claro, sí. O estás en contra de todo y querés romper, y que es maravilloso, porque para mí es uno de los ejes de la lucha. El ambientalismo no hay que perderlo, nunca está de vista. Me encanta eso. Es porque es pensarnos como un humano distinto, ¿no? Totalmente. Fuera del sistema. Claudia, ¿sabés que en el chat tenés varios fans? Sí, ¿o no? Más que flans. Flans. Más que fans. Ay, me estoy mirando.
No Más salí que Acá. fans, flaca. muchos Esta es tu cámara. exalumnos que te están Ajá, saludando. mirá. ¿Exalumnos? Sí, sí, Epa. sí. Jorge Falcone, acá hizo hermosa entrevista. Aguante Claudia. Ángeles Pagano, que se está acordando del cuento. Esa es mi hija. Ah, mirala ahí. Está pidiendo que se Está quede en fija. Brasil, ¿ves? Mirá. Esa es una de las tristezas que tengo. Pero Ah, que bueno. no me escuche ella. Le mandamos un Le saludo. mandamos un Te voy a saludo, pasar. Ángeles. Sí, pero bueno, ella se decepcionó un poco estos últimos 2 años. La entendemos. Se amigo. quedó Qué sin laburo. La comprendemos, Te voy a comprendemos, pasar- la verdad que Te sí. voy a pasar el contacto de mi vieja que vive en Europa, entonces Ella igual, si quiere viajar, si es por eso, que esa es la intención ahora de ella, que creo que es un sueño mío y que se lo pasé y ella lo está concretando. Me encanta. Qué lindo. Sí, lo está concretando. Así que por ese lado soy feliz. Abrazo grande entonces para Angie. ¿Le dicen Angie. Angie? Sí. Carolina Mónica también, genia la señor Claudia, mi seño de séptimo Sí. grado, mira. Mirá. Sí. Arroz con pollo, dice genio la señora, a saber cómo se llama. Arranco pollo, claro, la identidad no la tenemos muy. Un tal Franco también, diciendo varios cosas muy lindas. vinieron a tirar acá. Ay, bueno, qué lindo. Muy lindo, Claudia. La Bueno. verdad que muy emocionante y la verdad que una mirada muy reveladora de ciertas cuestiones que uno las Sí. tiene muy naturalizadas. No, es que peleamos por el porcentaje y vos se los decís en una asamblea y te dicen, ¡Trosca! Y viste, es como un insulto, que es como cuando te dicen kirchnerista como un insulto, qué sé yo, esas cosas que Claro. tienen, Cuca. que no, cuca, qué sé yo, que pensar es un valor. Y Pienses sí. como pienses. Sí, el pensamiento crítico El y poder pensamiento cuestionar. crítico y claro, y reflexivo, todo el tiempo hay que reflexionar sobre tu propia mirada. Y eso, si no lo tiene un docente, sonamos. Y ahí Ujú. es donde hay que pelearla, ¿no? Que los compañeros empiecen a pensarlo así y no sentir toda esa culpa y esa carga que te mete te mete el sistema de alguna manera. Ujú. Parece un monstruo grande y pisa fuerte, ¿no? Pero bueno, no lo quiero ver tampoco así el sistema, ¿no? Pero todo el tiempo. Y eso no quiere decir que logremos lo que queremos, pero Total. sí que empecemos a pensarlo las cosas de manera distinta. Claudia, No sé. muchísimas gracias por venir en un día tan especial Claudia. para vos, el Día del Gracias. Maestro. Así Feliz día que de te nuevo. Gracias volvemos por invitarme, a me felicitar. emociono, Estuvo muy es interesante, importante. No me puse Pero- esto, me podría haber Pero puesto. escúchame, gran No entrevista. me quiero mirar en la cámara, me estaban mirando, estoy Estás regorda. preciosa, estás preciosa. Gran entrevista, espectacular. gran charla y muchas gracias de verdad por todo tu Gracias. conocimiento, por No, compartirlo acá en muchas- Zona de Giro. Muchas gracias porque soy una maestra de grado, nada más que eso, y nada menos. Y te Nada estás menos, formando en totalmente. antropología. Está por recibirse, estoy chicos. sabés que no pude combatir lo académico. Entonces me uní. Bien. Muy Entonces bien. ahora Es yo voy una a forma. ser Si no puedes licenciada, contra tu me falta enemigo, la tesina nada únete más. a él. Pero voy a ser licenciada en antropología, entonces voy a poder hablar como maestra y después ¿Cómo? cuando diga, bueno, porque la academia, ¿qué? Ahí tenés. Cuando Claro, entregue ves la la tesina- ¿Querés dentro. hablar de Foucault? Vamos, hablemos de Foucault. Cuando Vamos. entregue la tesina, Claudia vuelve. ¿Desertó? Vale, Vuelve, vamos. vuelve acá a Zona de Necesitamos. Giro. Sí, sí, sí. Nosotros nos vamos a una muy breve tanda y seguimos con más programa, por supuesto.